Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de productividad de pozos. En esta ocasión vamos a ver el tema de las curvas de IPR, pero especialmente en dos grandes casos. Por lo general te pongo este título de la presión de yacimiento es mayor a la presión de burbuja, y es porque vamos a tomar con un yacimiento bajo saturado y un yacimiento saturado al mismo tiempo. Pero antes de iniciar con el video, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido relacionado a la industria petrolera. Y bien, se deben considerar dos casos para la aplicación de un método de Vogel. Estos dos casos son los siguientes. El primero es el que hemos estado utilizando, es cuando se considera un índice de productividad constante, el cual no tiene cambios respecto al tiempo, por lo cual dice que la presión de burbuja es mayor o igual a la presión de fondo fluyendo. Pero tenemos otro, que es cuando la presión del yacimiento se encuentra por encima de la presión de burbuja. PR es Pressure Reservoir, es presión de yacimiento. Entonces ahí no hay ningún problema en manejarlo. De esta segunda opción se manejan dos nuevas vertientes, en la cual dice: existe una prueba tal que la presión de fondo fluyendo es mayor que la presión de burbuja, que es justamente un yacimiento bajo saturado, y la otra que solo se cuenta con una prueba que tal que la presión de fondo fluyendo es menor que la presión de burbuja. Y te puedes estar preguntando qué se refiere todo esto, y posiblemente ya te estás dando una idea, pero vamos a ponerte lo que es un siguiente esquema. Este esquema es presión contra gasto, que es el que hemos manejado normalmente este tipo de yacimientos. La primera línea azul es cuando tenemos un yacimiento bajo saturado. Como te das cuenta, todo baja por una pendiente, y si extendemos esta pendiente hasta la parte de gasto, tendremos el gasto máximo. Pero ojo, aquí cuando termina tenemos que es la presión de burbuja, y es cuando tenemos el gasto a esta presión de burbuja. ¿Qué pasa si yo sigo decayendo la presión? Pues bien, la curva se mantiene como se presenta de la forma verde. Entonces ya tenemos que la curva azul es la del yacimiento bajo saturado y la curva verde es la del yacimiento saturado. A partir de aquí te voy a hacer el desglose de las ecuaciones de cómo se obtiene para ambos estados. Solo es demostración. En un próximo video vamos a ver la parte ya de ejercicio de cómo se va resolviendo paso a paso. Vamos a hacer esta deducción. La deducción dice que aplicando la ecuación de Vogel para cualquier flujo, que el gasto a la presión de burbuja corresponde a la presión de fondo fluyendo es igual a la presión de burbuja. Tenemos la siguiente ecuación que se presenta aquí. De esta ecuación vamos a despegar lo que es el gasto de aceite. ¿Cómo se despega este gasto de aceite? Pues justamente como se va mostrando en la siguiente ecuación aquí visualizada. Es solo simplemente un despeje, no creo que haya más inconveniente. Después, esta pendiente se define como el cambio de flujo respecto a la presión de fondo fluyendo, y se presenta la siguiente ecuación, en la cual hacemos una diferencial, un cambio del gasto de aceite respecto al cambio de la presión de fondo fluyendo va a ser igual a todo lo que está en la parte derecha, que es solamente esta representación. Y después vamos a evaluar la pendiente, en la cual la presión de fondo fluyendo es igual a la presión de burbuja, y se obtiene lo siguiente, que es menos el cambio de esto, que va a ser igual al gasto máximo de aceite menos el gasto de la burbuja entre la presión de burbuja, todo esto por 1.8, que es, ya simplificándolo, lo que se presenta en la última ecuación. Teniendo esto ya de deducción, podemos pasar a la siguiente parte, que es el índice de productividad. Este índice de productividad, hay que recordarlo, se define como el recíproco de la pendiente negativa, y si J es evaluado en cualquier punto de la presión de fondo fluyendo es mayor a la presión de burbuja, esta ecuación se convierte en lo siguiente. Entonces ya tenemos la ecuación anterior, solamente lo igualamos a J es igual a 1.8 por el gasto máximo de aceite menos el gasto de burbuja entre la presión de burbuja. Vamos a simplificarlo más y despegamos el gasto máximo de aceite menos el gasto de burbuja, y nos queda lo siguiente, que es el índice de J por la presión de burbuja entre 1.8. Esta ecuación también establece la relación entre J y gasto de aceite máximo para yacimientos saturados, de los cuales la presión de burbuja es mayor a la presión del yacimiento, por lo tanto la presión del gasto del
de burbuja es igual a 0. Tenemos la siguiente nomenclatura, donde el gasto máximo de aceite es igual al índice J por la presión de yacimiento entre 1.8. Y esto lo vamos a complementar con lo de un yacimiento saturado. Entonces ya tenemos todo el desglose de aquí mismo, que fue la de las primeras ecuaciones que presentamos. De estas dos ecuaciones juntándolas tenemos lo siguiente que aquí está, donde está Q max vamos a sustituir JPR entre 1.8 y nos da lo siguiente. Ya teniendo todo esto en consideración, vamos a dar lo que es un resumen. Este resumen es muy sencillo. Primero, el resumen cuando la presión de fondo fluyendo es mayor a la presión de burbuja. Tenemos este índice J que es Q, el gasto de aceite entre la presión de yacimiento menos la presión de fondo fluyendo. Por lo cual el gasto de aceite se calcula, o el gasto de burbuja, perdón, es la ecuación que se presenta ahí, que es J por la presión de yacimiento menos la presión de burbuja. Y el segundo caso, donde la presión de flujo fluyendo es menor que la presión de burbuja. Por lo tanto, tenemos que usar la ecuación ya aquí presente. Es un poco más larga, pero son los dos casos. Cuando es yacimiento bajo saturado en la primera opción y un yacimiento saturado en la segunda. De aquí tenemos que calcular J empleando los datos de la prueba en la ecuación. Y el J se obtiene de la siguiente forma. Y calcular la QV empleando la siguiente ecuación, que es la que se presenta ahí. Y por último, generar la curva IPR para los valores de presión de fondo fluyendo menor a la presión de burbuja empleando la tercera ecuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para un yacimiento bajo saturado, usar las primeras dos ecuaciones presentadas de J y QV. Y al momento de llegar a una presión de burbuja, la presión de fondo fluyendo menor a la presión de burbuja, vamos a ocupar la tercera ecuación. Con eso nosotros vamos a poder resolver o generar el perfiles de IPR para cualquier tipo de yacimiento. Pero eso lo vamos a ver el ejercicio en el siguiente video. Hey, aún no te vayas. Si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.